voy a pedir para tener máxima concentración, me disperso, es que por favor apaguéis los micros, ¿vale? Solo dais cuando vayáis a intervenir. Bueno, pues evidentemente la gente que está en el público puede optar a tener la cámara abierta o apagada, como decida. Vale, pues es un placer pues presentar esta mesa redonda en la que vamos a tratar la salud mental y el dolor, que bueno, pues evidentemente es un tema que interesa mucho a Lire. Es un tema que nos interesa y nos preocupa. Para bueno, debatir un poco sobre estos dos ejes, salud mental y dolor, pues tenemos a Manuel Santillar, que es miembro de la Junta Directiva de SECA. Si algún nombre no lo digo bien, después rectificármelo, por favor. Tenemos también a la doctora María Madariaga, que es presidenta de la SED, de la Sociedad Española de Dolor. Tenemos a Pilar Rodríguez Ledo, que es presidenta de la Sociedad Española de Médicos de General y de Familia. Y tenemos a Maripaz Palos, de la Subdirección General de Calidad Asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Y por último, iba a ser la primera que participe, a Eugenia Bretones, que es la persona que llevó a cabo el documento que vamos a presentar hoy sobre dolor y salud mental del IRE. Y bueno, pues muchas gracias, María Eugenia, por este trabajo de chinos, por esta investigación. Muchas gracias y cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias primero a Lire por la oportunidad también de llevar a cabo este microestudio, ¿no? Porque al final es una muestra relevante, ya que han participado 26 entidades del Lire y se han rellenado en la muestra de población 513 cuestionarios, de manera que sí que es una muestra pues, que puede coger una realidad, dijéramos, de la evidencia que existe entre la situación del dolor crónico asociado a enfermedades musculoesqueléticas como son las Reimes y la situación de salud mental de las pacientes que tenemos esta enfermedad crónica, como yo misma tengo. Importantísimo, primero definir qué es dolor crónico. El dolor crónico es aquel dolor que persiste más allá de los 3 meses y que no es puntual, de manera que no es aquel dolor adaptativo, de manera que el dolor puntual lo que ayuda a la humanidad y a las personas es a que podamos detectar cuando algo en nuestro cuerpo no está bien, hay una inflamación o ya hay una enfermedad y nos da de alguna manera un aviso. En el dolor crónico, al revés, ¿no? Dijéramos, es un dolor persistente, agudo, severo, continuado, que es el que tratamos en el estudio. Importantísimo tener en cuenta respecto al estudio, por ejemplo, ¿no? Algo muy importante que ha sido la situación de que el 50% de los cuestionarios de las personas que participaban nos decían que su salud emocional era mala, es decir, se autopercibían con un estado, una calidad de bienestar y salud y calidad de vida mala. También es importante decir que de este 100% de muestra, el 75%, es decir, 3 de cada 4 personas, identificaban que su estado emocional tenía relación con su estado de dolor. Es decir, que veían una correlación positiva entre su dolor y su padecimiento y su estado, dijéramos, de emocional o de percepción de calidad de vida. Importantísimo también respecto a los resultados, decir que la situación tenía un impacto mayor en lo que sería el estudio en la población entre 40 y 59 años y que también detectamos una variable de género en el sentido de que adolece más en la situación de mujer, por bien que sabéis que las enfermedades Reimes, ¿no? Pues, acusan más a las mujeres que a los hombres, de manera que también hemos podido evidenciar que hay un factor de género en este estudio. Por ejemplo, cosas
que nos llaman la atención, ¿no? Respecto al dolor crónico, respecto también a poder dar luz, ¿no? Sobre este tema, pues sería pues que el dolor crónico, más allá de ser un dolor orgánico y psicológico, también tenemos que tener en cuenta todos los factores socioculturales, de manera que al analizar los cuestionarios sí que hemos evidenciado también, pues hemos preguntado por edad, por situación socioeconómica, por situación de estudios, como os decía, también el género y también si las personas pues tenían o no tenían acceso a los servicios sanitarios con facilidad, ¿no? Sí que en este caso hay alguna dispersión por equidad territorial, o sea, por tipo de comunidad autónoma, pero sí que el 75% de las personas decían poder acceder a los servicios sanitarios que no psicológicos, y esto ya podremos hablarlo también en el debate, ¿no? Dijéramos la accesibilidad a servicios psicológicos desde el sistema público. Importante también decir que, que cuando cuando el dolor es crónico, no solo hay una alteración del estado físico y mental, sino que también hay una variabilidad que para mí es muy importante resaltar hoy, que es la situación de sufrimiento persistente, es decir, como que el dolor es crónico, se genera una espiral de dolor que conlleva también el sufrimiento a no poder eh, pensar en un final. No sé si me explico bien, pero podemos luego introducirnos, ¿no? Y sobre todo esta concepción, este dolor, ¿no? Que tiene no solo componentes nociceptivos, sino que también llega a aceptar la neuropatía, ¿no? De las personas, o sea, que habría una correlación entre el dolor y la sensación que padecemos de sensación de ansiedad y o depresión en función de esta persistencia del dolor en nuestras vidas. Hasta aquí no sé si quieres que explique alguna cosa más respecto al dolor. Lo que sí que hemos evidenciado es, como os decía, que el dolor cada vez tiene una prevalencia mayor en la población con enfermedad reumática. También en la general, como sabéis, hay un 25% de la población mundial que tiene prevalencia del dolor y pensamos que hay que tener una respuesta, dijéramos, a esta situación de dolor crónico. Es importante también explicar que sí que hay una adherencia de la población que tiene prescrita medicación para el dolor. Hay una adherencia muy alta del 50%. Es más, nos decían y les preguntábamos, ¿habéis tomado alguna decisión de dejar vuestro tratamiento? Y aquellos que lo habían tomado una decisión particular de dejar el tratamiento para su sintomatología de dolor, nos explicaban que en el 30% que habían vuelto a tomarlo porque haberlo dejado les había provocado otras causas y otros síntomas. Entonces, esto sería bastante importante también de resaltar esta adherencia. También es cierto que hemos detectado que las personas que están asociadas en asociaciones de pacientes tienen unos mayores recursos a la hora de buscar información, formación y asistencia que las personas que no están asociadas. Esto realmente para las personas que conocemos las asociaciones de pacientes del IRE, pues sabemos que las asociaciones de pacientes no solo se da formación gratuita, sino a los pacientes para que puedan conocer su enfermedad, sino que también hay recursos para acompañarlos desde los grupos de ayuda mutua, webinars a partir de profesionales sanitarios de psicología y de las especialidades de nuestras enfermedades. Y esto también vemos que es muy positivo, ¿no? El que la persona tenga la capacidad, los recursos informativos para poder acceder con calidad a los servicios sanitarios y de profesionales expertos. Por último, sí que es importante que este estudio se enmarca pues, en esa detección de que había una mayor demanda de terapia psicológica durante y después de la COVID, que todos ya sabemos y hemos podido leer y atender a los estudios y a las evidencias científicas que se han desarrollado desde y después de la alteración, ¿no? de nuestra vida durante la COVID. Y en este caso se da, ¿no? Este factor que yo creo que también es muy importante de poner sobre la mesa, que es el factor de cómo las vidas en soledad o la soledad también
hay una relación, una correlación positiva entre cómo se asume la soledad y cómo se desarrolla, ¿no? este factor de salud mental o esta alteración del factor de salud mental en la población. Y yo diría que hasta aquí la presentación del estudio. Si bien para nosotros es muy importante que se pueda trabajar en la sostenibilidad o pedir que haya una mayor análisis de qué población actualmente con dolor crónico existe, qué recursos están a su disposición en las diferentes comunidades autónomas de acuerdo con esta demanda latente. Y creemos que es importantísimo atenderla porque la no atención no solo desarrolla pues una mayor dependencia a psicofármacos o a fármacos en cuanto al tratamiento de la salud mental, sino también a una mejora y mejoría de la calidad de vida de las personas que padecemos Reimes. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Eugenia. La verdad es que salen ahí datos pues, que son para reflexionar, ¿no? He visto en el chat que ya salen comentarios, ahora más que preguntas son comentarios y refuerzo a ideas que nos has ido mostrando. Me quedo con un dato que acabas de dar y es que se ha incrementado la prevalencia de las personas con dolor y efectivamente, pues en el último barómetro del 2022 ya se habla del 25% de la población, que es bastante mayor el valor del que estábamos dando hasta ahora. Yo comienzo ya con esta pregunta, preguntándoos a los panelistas a qué podemos explicar este incremento bueno, pues de las tasas de dolor, ¿no? Hablando ya de una población de un 25%, que es mucho. ¿A qué se puede deber con respecto a los datos anteriores que teníamos en otro barómetro? ¿Vas a dar la palabra o improvisamos el No, no, orden? no. El primero que quiera contestar, va a ser el que conteste. Bien, bueno, pues yo doy unas primeras ideas y luego ya dejo paso a mis compañeras de mesa o de sesión. A ver, evidentemente que una cuarta parte de la población pues manifieste que sufre un dolor crónico, es decir, un color de estos que es, que es poco compatible con una buena calidad de vida, puede deberse a muchos motivos. Yo pienso que uno que se me ocurre pronto es que evidentemente hay un envejecimiento de la población, es decir, cuanto más años hacemos, pues más problemas de salud tenemos, que seguramente también como sistema de salud hasta el momento hemos sido incapaces de mejorar todo aquello que es también tenemos que tener en cuenta a la hora de afrontar el dolor en una persona. Es decir, mayoritariamente se ha ido a soluciones basadas en los fármacos, pero hay otros elementos, lo habéis dicho vosotros en este estudio, hay psicoemocionales que influyen mucho en cómo uno vive el dolor. El tema de pertenecer a una asociación de pacientes, es decir, evidentemente la soledad, hoy en día de los problemas de nuestra sociedad es la soledad de las personas, eso incrementa el dolor. La asociación quiere decir, hombre, si yo estoy acompañada, hablo con otros, compartimos cosas, hacemos cosas, seguro que eso mejora nuestra salud en general. Evidentemente, mejora nuestra salud. Pero hay otros elementos que también tienen que ver con otra de las epidemias que hay en nuestra sociedad, que es la obesidad, es decir, una mala alimentación, el no realizar ejercicio, pues esto también está influyendo, pues evidentemente, en problemas que al final se expresan en un formato de dolor. Esto era por tanto, digamos que no me extraña. Es decir, que hemos de cambiar muchas cosas, hemos de incidir muchas cosas. Aquí me quedo. Bueno, pues si os parece, sigo yo entonces. No puedo estar más de acuerdo con lo que acabáis de decir, ¿no? Yo creo que al final estamos en una sociedad inmersos en una sociedad que ha cambiado, ¿no? Y que está cambiando continuamente, que desde luego está más envejecida, pero también afortunadamente tiene el lado positivo de que cronificamos muchas patologías. El dolor es uno de los síntomas más principales en cualquier tipo de enfermedad
pero también estamos en una sociedad cada vez menos saludable, ¿no? Y estos estilos de vida que no son favorables para la evolución de la sociedad también se suelen asociar con dolor, ¿no? Yo creo que casi podríamos decir que además de la pandemia ha incrementado el aislamiento emocional, la falta de red de apoyo social, la tecnología que no la estamos gestionando bien y hace que nos aislemos muchas veces, que nuestros jóvenes se aíslen, ¿no? Que sean más capaces de hablarle a una pantalla que a un amigo, que a un compañero, ¿no? Que salir a jugar al fútbol o a correr o a lo que sea, ¿no? Todo esto hace que tengamos una sociedad que yo creo que es la sociedad del dolor, ¿no? Del dolor físico y del dolor emocional, ¿no? En el cual además los profesionales tenemos una asignatura pendiente y es que no lo estamos identificando bien. Creo que tenemos que hacer un poco el mea culpa, ¿no? Yo así como médico de familia así lo asumo. Estamos tan enfrascados a veces en poner las etiquetas que nos falta dirigirnos a cómo lo vive la persona, ¿no? Y bueno, y esa falta eh, de enfoque también puede hacer que no lo expliquemos suficientemente, ¿no? Decíais antes de la formación que dais las asociaciones, ¿no? Eh, Lógicamente nosotros deberíamos hacer educación para la salud suficiente. Entonces, bueno, pues ahí simplemente unas pinceladas, ¿no? Estamos en la sociedad del dolor y aún así, y pese a ello, ese dolor globalmente físico, emocional, social, no lo estamos manejando bien. Tenemos que aprender todavía mucho. Pues Pilar, fíjate, ya me has hecho el prólogo de la siguiente pregunta. Pues perdón. No, muy bien, spoiler. Pero bueno, que Spoiler. efectivamente me la has dejado, pero vamos, o sea, aniquilado. Para la siguiente pregunta, que aquí ya sí que la voy a decir directamente a María y ay Dios mío, espérate un momento que se me va la pinza totalmente, y a Paz, que son, bueno, yo creo que las dos personas que pueden responder más a esta pregunta, y es, el dolor crónico es uno de los principales problemas de salud pública en España. ¿Estamos respondiendo adecuadamente? Podemos empezar, si quieres, contigo, María, que tienes más prisa. Tú mandas, ¿o no? Sí. Pues, a ver, yo creo que en esto vamos a estar tanto Paz como yo muy de acuerdo. Evidentemente, el tratar a 7 millones de personas en nuestro país con dolor crónico no es nada fácil. Estamos hablando de un problema transversal a un montón de patologías diferentes, a distintas edades también, que hace que el sistema de salud probablemente se quede corto para poder tratar a todas estas personas. Entonces, estamos hablando de una necesidad preventiva y una necesidad de cambio de abordaje, una necesidad de cambio de modelo. Con nuestro sistema de salud, como antes comentaba nuestro compañero presidente de SECA, que tiene mucha razón, está pensado para tratar procesos agudos, procesos que tienen un principio y un final, no la cronicidad. Con lo cual, por nuestra parte, tenemos mucho que mejorar y mucho que avanzar en ese abordaje. Es decir, es un cambio total de modelo, porque nosotros ahora mismo, tal como estamos, no vamos a poder hacer mucho mejor las cosas, aunque siempre todo es mejorable, la coordinación es muy mejorable entre distintos sectores, pero lo que es la mejora completa de la situación, yo creo que el sistema de salud se queda muy corto, no puede dar respuesta a algo así. Estamos hablando de políticas de prevención, de políticas de valoración y el abordaje biopsicosocial, que es tan fundamental para nuestros pacientes. Vale. ¿Paz? Sí, pues nada, yo evidentemente no puedo estar más de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta este momento. Evidentemente pues nos quedamos cortos ante este problema, a este gran problema de salud pública que afecta a tantas personas. Hay atrás. Y Mira. ahí se oye por ahí a otra Micro persona. abierto, sí.
Bueno, lo que quería decir es que dar un punto de esperanza y un punto de luz. O sea, yo creo que vamos avanzando. O sea, que es verdad que queda mucho por hacer, que hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero bueno, yo creo que de manera institucional, pues ya hay varias comunidades autónomas bueno, que tenemos planes estratégicos de dolor que me parecen fundamentales a la hora, pues un poco de dirigir hacia dónde queremos caminar, de ir poniendo soluciones a problemas. Evidentemente es un problema tan grande que, como decía María, o cambiamos un poco la manera de hacer las cosas o es imposible que lleguemos. A mí me parece que el gran punto donde tenemos que dirigir un poco pues, la vista es esa atención primaria, que es donde llega sobre todo el dolor crónico, ¿no? Es un poco el gran recogedor de esta patología y bueno, y tenemos que formar profesionales, tenemos que intentar que los profesionales, como decía Pilar, pues den más educación para la salud, de manera que también los pacientes sean capaces de autocuidarse, que conozcan los recursos que hay disponibles, porque muchas veces, pues gracias a vosotros, a las asociaciones, pues es verdad que hacéis una gran labor y que difundís muy bien pues los recursos que hay disponibles, les orientáis, porque sin vosotros es verdad que la gente pues se queda un poco coja, ¿no? Y quizás no tenga la manera de acceder a determinados recursos. Entonces, Uy, yo dejé de escucharte y ahora veo que estás silenciada. sí, no sé por qué se ha desconectado, sí, disculpa. Siempre hay un Eh, ahí que está debajo de la mesa que apaga todo. pues no sé, debe ser. Bueno, pues que lo que quería decir es que evidentemente no se está respondiendo adecuadamente porque no llegamos a todo el mundo, pero entiendo bueno, que vamos en camino. Hay Nosotros tenemos contacto con otras comunidades autónomas porque en Madrid sí que tenemos un plan de dolor, una estrategia de dolor, que es nuestro segundo documento estratégico, pero bueno, en Andalucía también tienen otro, en Galicia también se está poniendo en funcionamiento también una estrategia del dolor, eh, en, en Canarias también el año pasado, hace un par de años, disculpa, sí, un par de años, igual se ha puesto en marcha una estrategia para el dolor crónico. Quiero decir que, de un modo u otro, todo el mundo nos estamos poniendo a trabajar porque evidentemente es algo tan palpable, tan que está ahí, que hay que ponerse a trabajar, no hay otra manera, vaya. Exacto. Yo, bueno, estoy viendo que va todo como tan fluido. Ahora te paso a ti el turno, Eugenia, porque además tengo una pregunta para ti directa. Estoy viendo que va todo como tan fluido que vamos hilando, pues, todos los temas que queríamos abordar en esta mesa. Estoy viendo que, por otra parte, bueno, pues Bueno, a mí, a mí me gustaría poder añadir algo, y es que, aunque es verdad que hay mucho esfuerzo y realmente hay planes de atención al dolor que evidentemente son el reflejo del interés que tienen nuestros gestores en que la situación cambie. Yo no sé si se me escucha bien. Ana, si no me quito la imagen, pero tengo la sensación de que me congelo. sí, No lo bueno, sé. todo muy Vale, bien. de momento me escucháis. Ujú. Lo que quiero decir es que la realidad del dolor crónico, sea por la causa que sea, cuando un paciente, en el barómetro del dolor, vuestro estudio de las CERIMES es un estudio muy bueno, es un estudio más chiquitito, pero en el barómetro del dolor más de 7.000 personas en España referían, entrevistadas, de esas 7.000 personas, el 26% referían tener dolor crónico. Entonces, dolor crónico es algo que es una realidad. Entonces, los pacientes a día de hoy están, de momento, este abordaje biopsicosocial, que es tan fundamental desde el principio, es prácticamente una entelequia. Ni los más jóvenes, que tenemos una prevalencia de dolor crónico en los adolescentes y jóvenes adultos muy elevada en nuestro país, pues similar al barómetro del dolor, según los distintos estudios de prevalencia. Lo que digo es que tenemos un problema grave, es decir, los planes son muy útiles, evidentemente, pero hay que aterrizarlo y para eso estamos los profesionales de la salud, las sociedades científicas, todos debemos trabajar coordinadamente para que sean una realidad y no entrar en quién hace peor el trabajo, sino
cómo tratar cada uno desde su esfera, desde su manera de proteger al paciente que tiene dolor. Y evidentemente, como bien habéis comentado previamente, el dotar a la atención primaria y proveerle de herramientas de diagnóstico, principalmente, de independencia de la hospitalaria y de manejo del paciente desde la perspectiva biopsicosocial, sería un avance importantísimo en el problema. Porque al final el 90% de los pacientes acudimos a atención primaria para tratar nuestras dolencias crónicas. Nuestro médico de atención primaria, nuestro enfermero de atención primaria, son las personas que nos conocen a las que acudimos. El dolor crónico, la inmensa mayoría de los casos, pueden tener una buena resolución y respuesta en atención primaria, pero no podemos, como comentaba nuestro primer compañero también, hacer depender todo en la prescripción farmacológica. El abordaje biopsicosocial es fundamental. Sé que no es fácil, sé que es caro, supone además introducir a otros profesionales como los fisioterapeutas, los psicólogos dentro de la atención primaria. No es sencillo, pero en otras comunidades autónomas se han realizado distintos proyectos piloto con bastante éxito. Yo considero que estos proyectos pilotos deben avanzar siempre en coordinación junto con el facultativo de atención primaria y no de manera independiente. Esta es la manera que tenemos en la Sociedad Española del Dolor de ver las cosas, pero creemos que este abordaje biopsicosocial del dolor puede ser una realidad sin grandes cambios en cuanto a estructura financieramente, ¿no? Que con la misma dotación de personal podamos hacer cosas diferentes mejor hechas, centradas en el paciente, en que evite la cronicidad y evite sobre todo, Ana, la derivación al especialista, que son meses de espera para tratamientos muy específicos que no todo el mundo requiere. Hay pacientes que sí, por supuesto, no digo que no tengan que venir a las unidades del dolor, estamos encantados, pero claro, se trata de no saturar unidades tan específicas para que puedan estar abiertas a pacientes más complejos que requieran un abordaje intervencionista o de otro tipo, o en unidades de salud mental más especializadas, donde puedan ayudar a otras comorbilidades, aparte del dolor. Dolor, enfermedad mental, que es el siguiente paso que seguro que nos vas a dar en un rato, y ya he tocado un poquito, pero realmente es una prioridad no sobrecargar estas unidades para que sean ágiles en la atención de los pacientes que deben atender y les puedan ofrecer todo su potencial. Y ya no hablo más, entonces me voy de tema. Desde luego os tengo que decir que es que estáis hilando también el discurso y todos los temas que queríamos tocar, que de repente he tachado 5 preguntas. Yo quería aportar algo, si me permites, Ana, quería aportar a la respuesta de la doctora y el doctor previa. Como sabéis, hay un punto de inflexión y que tenemos una gran buena noticia también para poner luz sobre la cuestión. El 10 de enero del 2024 de este año, el Parlamento Europeo incluye por primera vez el dolor crónico en el informe sobre salud mental. Que esto es clave para también mejorar su tratamiento y, como decía la doctora, no solo para mí es importantísimo la prevención, es decir, que no llegue a generar una persona que tiene como yo una enfermedad reumática, una situación de salud mental, ansiedad, depresión, etcétera, y sobre todo que no se patogilice. Desde la prevención primaria, pero también desde la acción comunitaria, como también estabais planteando. Como sabéis, desde el año 2017, algunas clínicas y algunos artículos publicados sobre dolor crónico de depresión explicaban que había habido un fracaso en las terapias simples en el tratamiento de dolor crónico, no oncológico, y que solo podía verse una mejora del tratamiento desde un punto de vista multidisciplinar y con terapia individualizada, porque como decía muy bien el doctor Manel Santiñá, en el dolor crónico influyen no solo los factores ambientales, sino también los rasgos de personalidad. Y esto para mí es clave, lo explicaba la compañera, ¿no? La necesidad de un cambio de modelo, la sostenibilidad del sistema. A veces la pensamos solo en recursos y no, también se puede hacer una gestión de política pública diferente en el tratamiento de la asistencia psicológica y sanitaria, y sobre todo creo que es importantísimo el que desde la primera atención de una persona que empieza a declarar síntomas de depresión o de ansiedad asociadas a un dolor cronificado, desde la atención primaria se la atienda y se le derive, porque algo que sí que padecemos las personas pacientes es de alguna manera esa invisibilidad de las comorbilidades cuando son secundarias, es decir,
a veces como si se nos está tratando pues una enfermedad principal, reumática, se nos trata los efectos sobre nuestra salud mental como secundario y no debería ser así. Eso creo que es importante también ahora visibilizarlo, porque muchas veces tenemos lo que se dice, ¿no? Asociado al dolor, tenemos desesperación y desesperanza, que es algo que también recogíamos en el estudio, ¿no? Que son características del dolor cronificado, de no me curaré nunca, y esto se recogía, por ejemplo, algo muy importante en que las personas respondían que ellas preveían que no iban a mejorar con el tiempo su estado de salud y que además se iba a agravar. Y la verdad es que sorprendía porque estas respuestas se daban en grupos entre los 40 y los 59 años y esto significa que estas personas estamos en edad laboral. Entonces, además de la enfermedad reumática, esta alteración de la situación mental incide también en la capacidad de desarrollar una vida con calidad social, laboral, personal, etcétera. Esto quería también ponerlo sobre la mesa. Gracias, Ana. No, no, muchas gracias a ti, porque sí que es verdad que me has hecho reflexionar y esta frase no es mía, ojalá la escuché en otro foro, y es que a la atención especializada llegan unos cuantos pacientes, pero a la atención primaria llega toda la ciudadanía, que efectivamente se tiene que dotar de recursos precisamente a pie de calle, ¿no? En los centros. Yo pienso, si me permites una aportación a colación de lo que nos ha explicado Eugenia. A ver, yo pienso que dentro de estos cambios de paradigma que son necesarios para realmente transformar de manera disruptiva el Sistema Nacional de Salud, ya veis que utilizo palabras que los gestores de la administración utilizan, ¿vale? Pero que quedan muy bonitas porque de tanto en tanto hay modas y entran nuevas palabras, ¿no? Pero sí que evidentemente hay que afrontar de manera diferente el enfoque de cómo mejoramos la salud de los pacientes. Primero, trabajar desde la salutogénesis y no desde la patogénesis. Luego, diciendo, oye, estamos tratando personas, estamos hablando de medicina personalizada, pero, ¿vale? Oye, pues personalicemos, es decir, una persona no es una enfermedad, sino un estado de salud o de vida en el cual se tiene que afrontar desde un punto de vista amplio. Es decir, no solamente, oye, vale, tienes esto, pero esto te está afectando también porque tienes esta otra situación que te está afectando en cómo tú puedes cumplir el tratamiento, cómo puedes hacer aquello que te está pidiendo. Es decir, a lo mejor no tengo recursos, me estás pidiendo que haga una dieta más saludable que me implica comprar alimentos más caros. Yo no me lo puedo pagar. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, estos aspectos sociales, o vivo sola, o vivo solo, es igual, entonces, claro, vivo solo y esto también tiene otros condicionantes. Es decir, que hay que tener esa visión holística y evidentemente este enfoque multidisciplinar, interdisciplinar, que hay en diferentes profesionales, porque otros defectos de nuestro sistema de salud es que los profesionales nos comunicamos muy poco, nos cuesta mucho comunicar. En el mundo de la comunicación, lo que está haciendo el traumatólogo no se entera el reumatólogo, no se entera el rehabilitador, no se entera el psicólogo. Quizás nos tendríamos que comunicar y discutir más la situación de este paciente con el paciente y sus cuidadores si tiene, para ver qué enfoque hemos de hacer las decisiones compartidas. Para que entienda bien qué tengo, qué puedo hacer para mejorar mi estado de salud. Exacto. Bueno, y llegamos a un punto en el que hay que replantearse todo lo que tenemos y todo lo que hay que incorporar y modernizar. Cuando se presentó la Estrategia Nacional de Abordaje de Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas, allá por el año 2012, nos pareció fantástica. Era la primera vez que había un documento que, bueno, pues que dirigía un poco, ¿no? Como tenía que ser la atención del paciente reumático. Pero ahora ya han pasado años. La pregunta es abierta, ¿vale? La quiero hacer abierta. Entonces, ¿es el momento de revisarla e incorporar el dolor como algo a atender también en esta estrategia? Bueno, si me permites, Ana, empiezo, sobre todo también por conectar con el anterior, ¿no? Porque como médico de familia no puedo estar más de acuerdo con eso. Y sí que me gustaría
centrarnos en una cosa, ¿no? Y es que somos magníficos haciendo documentos, pero somos muy malos implementándolos, haciendo el seguimiento y bueno, ya no digo nada de hacer un ciclo de mejoras sobre ellos y aprender de ellos para mejorar lo que hacemos, ¿no? Es verdad también lo que decíais de algunas estrategias. Sí, en general no nos faltan estrategias, en general no nos faltan documentos, estrategias, tenemos muchas y muy buenas. Esa estaba muy bien también, pero el problema después es pasar a la práctica en el día a día donde incorporamos todo eso, ¿no? Y yo no creo que, fijaos lo que os digo, no creo que sea tanto ni problema de formación, ¿no? Porque antes decíais la formación, yo creo que es problema conceptual general, ¿no? O sea, realmente nuestro sistema, que en su momento, pues hace 40 años, tenía su razón de ser, hoy en día está agotado como está. Al paciente entiendo que le importa muy poco si estamos hablando de hospitalaria o extrahospitalaria, sino el paciente lo que quiere es la continuidad de sus cuidados y que demos respuestas a sus necesidades de una forma coordinada, ¿no? Lo que decíais antes, yo no puedo estar más de acuerdo. La medicina personalizada no tenemos que pensar solamente en los genes, sino en esa atención en la que se cuidan las expectativas y necesidades del paciente de una forma holística y donde lo social completa lo sanitario y donde tenemos que plantearnos que nos dirigimos tanto a la enfermedad que nos perdemos la salud, con lo cual siempre llegamos tarde, siempre vamos por detrás del proceso, ¿no? Entonces, claro, me parece muy bien y centrándome en esa pregunta concreta que has hecho, Ana, seguramente hay que revisarlo, pero lo que hay que hacer es implementarlo. Y eso muchas veces no requiere grandes recursos materiales, que sí, que hacen falta, pero el mayor recurso es el tiempo y la organización, ¿no? Porque perdemos mucho tiempo haciendo cosas Totalmente. inútiles que no aportan nada al paciente y al profesional Siempre. tampoco, y eso nos Menos. resta tiempo para hacer cosas de interés. Entonces, yo no me centraría tanto en renovar, que sí que hay que renovarlo, ¿eh? No me entendáis que no, sino que lo que hay que hacer es instaurarlo dentro de la práctica clínica y con una visión concreta, práctica y dirigida al paciente. Exacto, porque muchas veces es cierto que invertimos muchísimo tiempo, no solo vosotros, los médicos, los gestores, las asociaciones, en hacer una estrategia como esta y luego al final se queda en un bonito libro que todo el mundo aplaude, pero que no se puede, no, bueno, por mil razones que no vamos a entrar, llevar a cabo. Entonces quedaría en un bonito libro que Claro, está en la librería. es Eh, que el día a día es muy complejo y no acabamos de integrar las cosas, ¿no? A mí me gusta exagerar, voy a subir un poco la cifra. O sea, aquí me hablan de un 39%, pero yo voy a redondear un 40% de los pacientes con dolor tardan un año en ser diagnosticados. ¿Podemos mejorar estos tiempos? ¿Y de qué depende? Paz, me encantaría oírte. Bueno, pues lamento decirte que no tengo la varita mágica y que no te sé decir exactamente, pero bueno, a ver, todos podemos pensar. eh, los datos que nosotros manejamos pues son incluso hasta mayores de los que comentas, o sea, un año y más años. O sea, gente que lleva a lo mejor hasta 10 años en un correcto diagnóstico. ¿Qué es lo que a mí me parece que pasa? Pues como ya habéis comentado también y bueno, y he estado viendo que han ido diciendo en el chat, que es un poco que el paciente va rotando por diferentes especialistas, que cada uno le va contando una cosa y que al final no se trata al paciente de una manera holística, no se le trata de una manera integral y quizás, pues eso, cada uno metiéndose quizás en su parcela, pues eso dificulta pues que finalmente pues tenga un diagnóstico a tiempo y un tratamiento, porque claro, evidentemente sin un diagnóstico correcto, pues el tratamiento pues puede ser que no sea el correcto, ¿no? Entonces, pues así pues es difícil mejorar y todo, bueno,
pues lo que comentabais antes, pues uno se desespera porque ve que no mejora, porque ve que la tendencia que vaya a empeorar en los años sucesivos. Entonces, pues un poco lo que comentaba, creo que fue María en su momento, o sea, la coordinación entre los profesionales pues es fundamental para llegar a un buen fin, ¿no? A un buen diagnóstico. Que el médico de atención primaria, que es donde primero va a llegar el paciente, pues tenga posibilidad de consultar a otros especialistas que a lo mejor por cómo está montado el sistema, pues quizás no tenga la posibilidad de derivarlo si que lo vea, pero sí que hacer la consulta y bueno, pues con unos protocolos o con unos criterios de derivación, si es necesario derivarle, pero también como apuntaba María antes, tampoco se puede sobresaturar otros niveles que quizás pueden absorber lo que pueden absorber. Entonces, pues eso, que tenga la posibilidad de consultarlo, de preguntar sus dudas y manejarlo desde primaria, pues hombre, sería lo ideal. Y en aquellos casos que sea necesario, pues por supuesto derivarlo. Pero intentar pues que el paciente no se tire años pues de especialista en especialista hasta que al final pues se tenga un diagnóstico adecuado. Pues para mí eso sería lo ideal. Sí, No sé María, si... cuando quieras. Por favor, que es que quería entrar en diálogo y es que no quiero tampoco hablar sobre paz porque estoy de acuerdo con ella. A ver, en cuanto a qué impide, o sea, por qué hay tanta lista de espera, pues estamos en las mismas. Si estamos haciendo que el diagnóstico, que atención primaria tiene claro desde el principio de qué va, qué es lo que hay, lo que le hace falta, es poder pedir una resonancia y un electromiograma y poder hacer una exploración física. Eso supone hacer más de 5 minutos por consulta. Esto es imposible. Levantar un paciente de la silla con 5 minutos es absolutamente imposible. Entonces, si tú vamos a ver, un médico de atención primaria está tan formado como yo. No, o sea, yo soy anestesióloga, pero esto no quiere decir nada en absoluto. Yo llevo trabajando en dolor crónico con los mismos pacientes que han visto mis compañeros de atención primaria del área, exactamente los mismos, que estaban perfectamente diagnosticados, perfectamente tratados farmacológicamente con las herramientas que puedan tener. Evidentemente, que lo que digo es que deberían mejorar para poder llegar a algún tipo de mejora del paciente antes. Y, por supuesto, si estamos haciendo sesiones de servicio con traumatología y con rehabilitación, ¿por qué no las podemos tener con atención primaria? Si son nuestros principales derivadores y los que mejor tratan a nuestros pacientes. Es lo que no se entiende. Por eso digo, tenemos un problema de verdad, que es que tenemos que ser muy valientes para hacer un cambio de sistema. Como comentaba antes Pilar, muy bien, necesitamos ser muy valientes porque si no las cosas no van a cambiar nunca. Los pobres pacientes siguen esperando a que hagamos algo y nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible, cada uno en su pequeño ámbito, pero requerimos un cambio valiente de modelo, de sistema, mucho más ágil, y utilizando la tecnología, que la tenemos muy buena, y la vamos aplicando pues con la e-consulta. Vamos poquito a poco, mejor, claro que sí. Paz lo ha comentado antes, vamos mucho mejor, pero que como es un problema tan complejo, nos va a llevar tiempo, porque cada dolor es distinto y cada paciente también y tiene sus propias necesidades. Con lo cual, requerimos, insisto, abandonar el sistema topográfico de atención a la salud. Me duele una rodilla al traumatólogo, pero oiga, si lo normal es que no me tenga que operar nadie, ¿para qué me manda usted un cirujano? Sí, lo normal es que con un atención primaria y mi fisioterapeuta vaya ya suficientemente bien, la mayor parte de procesos, no requiero nada más. Quiero decir que tenemos que individualizar, evitar hacer entrar al paciente en nuestra maquinaria de derivación, es lo peor que existe, porque al final le entretenemos para que al final el paciente se vea solo y tenga que acudir a su propio fisioterapeuta, a su propia unidad del dolor, no sé si me explico, a su propio psicólogo, y no le podamos ofrecer dentro del Sistema Nacional de Salud, que perdón, está muchísimo mejor organizado y mejor hecho, no sé, que no lo podamos, a mí me da mucha rabia. Yo como facultativo que soy, como anestesióloga que soy, me da mucha rabia y me da mucha pena, porque creo que podríamos hacer las cosas sin cambiar, efectivamente, como bien apuntaba Pilar, tanto la formación, pero si atención primaria tiene una formación magnífica, si todos manejan muchos más fármacos que la mayoría de los especialistas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es que necesitamos un mejor acceso y darle herramientas para que no sea solo el fármaco, para poder diagnosticar
y para poder llegar a ese abordaje no farmacológico, psicológico, rehabilitador y social. Y ya me callo que sigo. Yo, antes de que hables, Eugenia, Sí. voy a hacer un pequeño comentario que está fuera de carta. No está aquí, es responsabilidad mía, cómo va a caer esta bomba. Y como va muy dirigido a ti, pues aprovecho que le has levantado la mano para decirte, esta pregunta va para ti, Eugenia. Vale. A ver, es un tema feo, pero hay que hablar de él. Sí, Eh, sí. Yo hace poquito me fui a una formación sobre dolor y la persona que hablaba era un psicólogo. Hizo un comentario que nos cayó a todos, yo creo que la moral y de repente nos llegó la realidad. La primera persona que en España pidió la eutanasia era una persona con fibromialgia. O sea, esta persona se quería morir. Tenemos casos de suicidios en todas las asociaciones. Tenemos casos de niños con fracaso escolar. Se les diagnostican de TDAH, se les diagnostican de ansiedad, incluso de vagueza. Entonces, ¿hasta qué punto no estamos atendiendo a esa parte del dolor que no es lo que piensa mucha gente, algo molesto con lo que tienes que aprender a vivir, sino algo que te puede llegar a quitar la vida y te puede restar calidad como persona y futuro ciudadano en el caso de los niños? Vale, esta es una pregunta que es muy escayente. Primero, quiero decir, como os decía antes, cuando el dolor es crónico no solo te afecta física y psicológicamente, mentalmente, sino que también te afecta tu área emocional, como bien explicaba el doctor Santiñá, porque existe un continuo. O sea, hay un continuo entre tu campo físico, tu campo mental y tu campo emocional. El dolor crónico afecta el sueño, no nos olvidemos. El dolor crónico afecta el hambre, sacia o insacia. El dolor crónico afecta la personalidad de quien sufre el dolor. Todo esto no se puede paliar con un tratamiento farmacológico, analgésico y de los que se prescriben, sin entrar en que seguramente tienen una alta efectividad. ¿Cómo tratamos todo esto que no es psique? ¿Cómo tratamos lo social? ¿Cómo tratamos la calidad de vida y bienestar de la persona? ¿Cómo ayudamos a paliar que ese tiempo, ese margen de tiempo desde que la persona tiene el dolor a que entra en una unidad, y lo siento mucho, sabéis que se tarda mucho en entrar en una unidad de dolor crónico, se pueda empezar a tratar como dolor crónico, ese gap de tiempo que no conocemos, que no tenemos seguramente, no sé si la Sociedad del Dolor nos puede dar algún dato más. Esto incide, como os decía, no solo a veces en la edad laboral, sino también en la edad educativa. Y lo que comporta, y por eso ponía yo tanto énfasis, no solo es la depresión o la ansiedad, sino el sufrimiento continuado que desemboca en la desesperanza. Que esto no lo trata un fármaco, esto lo trata una atención de calidad continua. Esto solo lo trata un equipo multidisciplinar de fisio, de nutri, de psico y de reuma, por supuesto, pero de alguna manera tiene que ser una respuesta multivectorial, porque los factores que inciden en una persona con enfermedad esqueleto muscular y con afectación en dolor crónico es global, no es particular. No es que tengo hoy un dolor crónico y mañana no lo tengo, entonces me han dado el fármaco y ha bajado. No, es que es continuo, de manera que se corta, dijéramos, tu vida, no quiero utilizar la característica normal, pero bueno, lo que sería tu vida se corta y esto tiene un impacto, por supuesto, un impacto que va más allá de ese tratamiento de dolor neuronociceptivo o que estás siendo afectada. Vale, paso la palabra, que veo que hay palabras. Sí, está Pilar, luego María, por el orden que me pareció que levantaba el Va- mano. Vale, mira, solamente una pequeña intervención. No, la verdad es que totalmente de acuerdo con lo que has dicho y solamente me gustaría hacer una puntualización, ¿no? Obviamente eso es así.
y ese sufrimiento es global, ¿no? Ante un desenfoque como el que a veces tenemos y un retraso tanto de diagnóstico como de abordaje, ¿no? Pero es que además yo creo que lo beneficioso es que cada persona sea abordada donde le corresponde ser abordada, porque hay un problema, ¿no? Y es que efectivamente los médicos de familia no nos sabemos todo del dolor, pero sí sabemos el manejo básico. Y lo que es verdad es que un paciente de cada 4 no hay capacidad de ningún servicio, ni de ninguna unidad del dolor para poder asumirlos. Con lo cual lo que pasaría es que cuando se remiten pacientes que no deben ser remitidos a la unidad del dolor, quedan esos otros pacientes a los cuales nosotros no somos capaces de controlarles el dolor y que sí que es necesario determinadas técnicas que solamente las hace la unidad del dolor y que las hace María y que las hacen todos, que son los que van a la lista de espera. Esto es lo que no puede ser, ¿no? Porque al final empeoramos la calidad de todos. Y para eso es necesario que cada persona sea vista donde debe ser vista y donde se puede tratar su problema de la mejor manera posible. Y eso es de acompañar de cartera de servicio. Es decir, no es lógico a día de hoy, ya avanzado el siglo XXI, que si tengo que pedir una resonancia, si un paciente necesita que se le haga una resonancia, tenga que ir al especialista hospitalario para que se lo pida. Lo que debe marcar que sea posible hacer esa prueba es la necesidad del paciente. Si lo veo yo, se lo debo pedir yo, y si lo ve otro especialista, se lo debe pedir el otro. Es el paciente que lo necesite o que no lo necesite. Es que debemos de poner el foco en otro sitio, porque si no, hacemos que aquellos que no somos capaces de manejar en atención primaria porque requieren otras técnicas tengan que esperar mucho más. Organización, coordinación, colaboración, tiempo y estructura. Totalmente de acuerdo. María, está silenciada. Perdonad, es que no me daba para bajar la mano y activar el micro. Disculpad, Eugenia está incidiendo muchísimo en atención a salud mental y creo que tiene razón, y además como paciente que es le honra, porque los pacientes cuando ellos te hablan de su dolor y tú les hablas de que necesitan ayuda psicológica para llevar a cabo, para tratar de soportar y adaptar a su vida un dolor que tú puedes reducir en parte, muchas veces rechazan que esto es necesario, porque parece que quitan veracidad a su discurso de dolor, cuando no es así. Forma parte del tratamiento. Y hablando precisamente de esta novedad, que Eugenia también ha comentado así con mucha alegría, y además tengo que decir que es una iniciativa de SIP, que se llama, es una organización que se llama Societal Impact of Pain, que además está buscando de alguna manera dentro de España, nosotros, la Sociedad Española del Dolor, somos su capítulo español, y en esa serie de negociaciones, bueno, de influencia, de tener grandes europarlamentarios de distinto signo político implicados en el reconocimiento del dolor, una de las cosas que queremos desde SIP, SED, SIP España y SED tener en consideración, que se tenga en consideración desde Europa y por lo tanto influya a los gobiernos de una manera europea, transnacional, es que la evaluación del dolor, de la interferencia del dolor, sea incluida junto con la enfermedad mental que genera, que es ansiedad, depresión, como mínimo, aparte de otros problemas de mayor calado, como depresión grave, ansiedad, trastorno bipolar, de otro tipo, ¿de acuerdo? Integrar mejor el dolor y los servicios de salud mental en lugar de tratarlo de manera paralela en servicios aislados. Asignar una financiación adecuada a esta relación entre salud mental y dolor. Proporcionar un acceso temprano a los programas de tratamiento de dolor. Proporcionar formación a los profesionales sanitarios, también a los psiquiatras y psicólogos, sobre la relación bidireccional del dolor y los problemas de salud mental. Involucrar a las personas con experiencia vivida de trastornos de salud mental y de enfermedades que cursan con dolor, como las ERIMES, ¿de acuerdo? Con el servicio de servicios integrados. Y reconocer que unas buenas condiciones de trabajo pueden tener un impacto positivo en el bienestar físico y mental de los pacientes. Garantizar que todos esos factores que impiden que una persona se adapte a una vida digna sean
garantizar que se mejoren de una manera global y apoyar un cambio de cultura, que es de lo que se trata, de una manera reconociendo el dolor, reconociendo el impacto en la salud mental y reconociendo, desestigmatizando todos estos problemas, es un gran paso adelante. Contribuyamos a ese cambio cultural, que este tipo de webinars, que la presencia aquí de Paz, de Eugenia, de Ana, de Pilar, de nuestros compañeros, que sea algo lo habitual, que estemos, que los pacientes y su entorno socialmente vean que tenemos interés, que estamos trabajando en ello, que es difícil, pero que no es imposible, y dentro de unos años estaremos mejor de lo que estamos ahora. Y pensaremos que este webinar, fíjate lo que decíamos, cuando ya es algo valorado, ¿no? Cuando es algo que realmente importa, que importa a los gestores que están aquí, que importa a los profesionales que estamos aquí y que importa a los pacientes que estáis aquí. Entonces, si estamos todos juntos y realmente somos capaces de trabajar, lo lograremos tarde o temprano, estoy segura. Ya estamos finalizando, quedan 5 minutos y me gustaría dejar uno para las preguntas bueno, de las personas que no puedan escribir, porque tenemos varias personas conectadas que a lo mejor no pueden escribir y prefieren hablar. Imaginaros que yo soy la ministra de Sanidad, ¿vale? Y es el momento. Os digo una frase cada uno para que yo sepa cómo puedo abordar el dolor desde la sanidad pública. Necesito una frase de cada una de vosotras y luego le dejamos a los asistentes que hagan preguntas. Empezamos por Manel, que hace mucho que no te oigo hablar. Salutogénesis. El enfoque de la salud tendría que basarse sobre el enfoque de la salutogénesis y pensar que no todo depende del Ministerio de Sanidad. Es decir, el Ministerio de Industria también está influyendo en la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Por Bueno, tanto, pues es soy el presidente. interdepartamental. Tiene que ser un esfuerzo coordinado interdepartamental, si no, nunca llegaremos a nada. Eugenia. Sí, a mí me gustaría pedirle a la ministra que para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanas hay que diagnosticar teniendo en cuenta esta participación de la ciudadanía, de las pacientes y con una visión, como bien decía también el doctor Santiñá, global, porque la calidad de vida también depende de la calidad económica, laboral, de calidad física, pero también emocional. Tiene que ser una respuesta de política pública global e integral. Paz. Pues para mí, me repito, o sea, para mí la coordinación asistencial es básica para resolver esto y, por supuesto, no podemos funcionar sin la participación de los pacientes. Tenemos que saber qué es lo que quieren. Son ellos los protagonistas, son ellos los que nos tienen que decir qué es lo que les pasa y cómo les podemos ayudar. Entonces, es esencial que participen en el proceso asistencial. Gracias. María. Bueno, perdonad, yo como ya había hablado mucho, no había preparado nada para rematarlo, pero bueno, básicamente yo creo que lo hemos tocado todo. Es un problema complejo, pero no es imposible de mejorar. Si tenemos todos en cuenta la mejoría en la capacidad de coordinación, de diagnóstico de dolor, el dar herramientas a quien ahora mismo no la tiene y, ojo, el abordaje biopsicosocial del dolor, que es fundamental y que está de momento abandonado. Lo tenemos totalmente eliminado porque no está incluido dentro de nuestro sistema de salud. Entonces, esas maneras de avanzar, de valorar y de tratar al paciente va a ser la única manera que vamos a tener realmente de hacer un cambio en la asistencia del paciente con dolor crónico, de las personas que sufren dolor crónico. Pilar, con esa rayita que te queda de batería. Bueno, todavía me queda rayita y media. Básicamente esto es responsabilidad de todos, pero el foco debe estar en las necesidades del paciente y esas necesidades del paciente deben dirigir cómo se gestiona el proceso, ¿no? Teniendo en cuenta que la coordinación y el tiempo son esenciales. Vale. Tenemos un minuto, yo es que soy muy alemana para el tiempo, yo como moderación no me volvéis a contratar porque, o sea, lo clavo. Tenemos un minuto
para alguna persona que no pueda escribir, que haga, por favor, pues eso, 2 preguntas. O sea, tenemos tiempo para 2 preguntas de 2 personas. Y si no, pues nada, ya voy concluyendo. Bueno, Marta y Cuca. Un segundo cada una, ¿eh? Un segundo. Hola, gracias Ana y gracias a todos los ponentes. Disculpad que he llegado tarde. Buenas tardes, buenas tardes. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Eugenia, de que, bueno, yo lo defino como el dolor que agria el carácter de la vida. Mi pregunta es un poco brusca, como diría Ana. ¿Qué podemos hacer desde las asociaciones de pacientes para involucrar más o para hacer llegar nuestra voz a estas necesidades que tenemos? ¿Cómo conseguir más conexión o más involucración o así? No sé si la pregunta es para Pilar Rodríguez, para la Asociación del Dolor, no lo sé, ¿eh? Quizás es una pregunta que no tenga respuesta. Pero ¿cómo involucrarnos más para que oigan nuestra voz? Porque nuestra voz es la que prima, porque es lo que lo sentimos. Yo, si me permitís, brevemente intento decir, creo que el hecho de que estemos todos aquí es una de las formas en que nos podemos involucrar más, ¿no? Tenemos que estar codo con codo construyendo todo esto, pacientes y profesionales. Y sin duda para los profesionales vuestra voz es esencial para saber dónde dirigir nuestro foco. Entonces, creo que solamente hay una manera y se llama comunicación. Y cosas como estas así nos ayudan a construir. Gracias. Sí, Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con todos los que han compartido su experiencia y su conocimiento. Yo creo que se han aportado muchas cosas en las que coincidimos las entidades y representantes de pacientes, pacientes de a pie y muchos otros profesionales que no están en este momento con nosotros. Yo, además de lo que ha dicho Marta, creo que las entidades de pacientes tenemos muchísimo que aportar en el tema del dolor, porque estamos todos de acuerdo que el impacto del dolor en el día a día de los pacientes es impresionante. O sea, nos afecta a todos los niveles, económico, social, laboral, escolar, en fin, a todos los niveles. Entonces, las entidades de pacientes, nuestro trabajo es psicosocial, precisamente es nuestro terreno. Entonces, yo siempre me pregunto por qué no se utilizan los profesionales de las entidades de pacientes. Tenemos una gran red a nivel estatal. ¿Por qué no se nos utiliza? Yo entiendo que digan, pues no puede ser cualquier profesional, hay que habilitarlos de alguna manera, hay que establecer, pues bueno, que se establezca algún tipo de criterios y se presentan a los profesionales de las entidades y que el ministerio los habilite, pero es que ya tenemos esa recreada. No hace falta usar la administración en temas de salud, no tiene profesionales psicosociales, pero las entidades de pacientes sí. Entonces, ¿por qué no utilizamos ya una red existente? ¿Cómo podemos hacer sociedades científicas y entidades de pacientes esta propuesta al ministerio que se habilite a todos estos profesionales para que el paciente dentro de un par de meses tenga solucionado este tema? Porque lo que no puede ser es que tengamos suicidios por no estar atendidos. No es porque la gente quiera morirse, es porque no está atendida. Como se suele decir, Cuca, prescriba usted asociación, ¿verdad? Es un poco en la Pero línea. ya no solo esto, sino utilizar los profesionales, que tenemos profesionales muy buenos en las entidades y muy expertos en nuestros campos. A mí me gustaría aportar aquí una cosa, si me permites, Ana, para acabar y poder valorar también lo que expone Cuca. Está claro que para poder acompañar a los profesionales sanitarios en nuestro país hay toda una habilitación profesional sanitaria y de profesionales de la salud, a los que también quiero agradecer desde aquí que hoy estén aquí con nosotras y nosotros, que es una gran suerte, ¿no?, teneros hoy en el webinar.
Creo que hay algo que sí que hay que hacer desde las asociaciones de pacientes, que es entrar en la Estrategia Nacional de Cuidados, no cuidados de acompañamiento, sino también cuidados, que puede ser importantísimo, que no estamos entrando, pero hay que entrar, porque tanto es necesario el cuidado y atención de higiene personal o de acompañamiento en higiene personal como en higiene mental, ¿no? Y aquí hemos sacado también la higiene social, por supuesto. Creo que aquí hay todo un campo y me ha gustado mucho la aportación de la doctora Pilar Rodríguez, porque creo que faltan unidades de coordinación y esto sí que creo que conjuga muy bien con lo que expone Cuca. Vamos a buscar mecanismos de coordinación, quizás los estructurales de la administración pública, pero también los comunitarios, y yo creo que aquí sí que hay una comunicación, o yo diría un diálogo pendiente, una conversación, un café pendiente, ¿no? Entre las asociaciones de pacientes y los profesionales sanitarios, de ver, como decía Cuca, en qué punto puede ser útil la acción comunitaria, psicosocial, que también sirva para relajar o apoyar a la profesional sanitaria, que es la administración pública, ¿no? Este tercer sector que siempre viene a cubrir aquello que la administración pública o la empresa no cubre, que sea ahora también toda esta experiencia de algunas asociaciones en España de más de 30 y 40 años, esta experiencia, ¿no?, que Cuca comentaba o Marta comentaba, pues que pueda servir, y quizás hay un café pendiente, ¿no?, que creo que me gustaría mucho que pudiera seguir abordándose, ¿no? Porque al final el abordaje o un cambio del abordaje tiene que ser desde todos los agentes, todos los actores. Entonces, por supuesto, ¿no? Yo creo que lo que dice Cuca y Marta, esta experiencia acumulada también es una expertise, es una experiencia de qué desesperanza o que nos encontramos cuando vamos al sistema sanitario, igual que nosotros hemos hecho el estudio, puedes hacerse otras evidencias, otros estudios científicos para poder avalar dónde, ¿no?, dónde está la necesidad, dónde está la problemática social no atendida latente que decíamos al principio de este webinar, y dar una respuesta pues de todos los agentes, ¿no?, quizás no solo de uno, porque también creo que las sociedades tenemos que ser cada vez más resilientes, ver cada vez desde más prismas, ¿no?, y no solo desde un enfoque, y este enfoque también es bueno si lo vemos desde todos los agentes, porque es que va a ser más óptima la respuesta, por supuesto. Gracias, Ana, por este tiempo de respuesta. Me quedaría horas escuchándote. Este es el claro ejemplo que ponemos siempre los pacientes, las asociaciones de pacientes, de no estar en el centro, sino estar en el sistema, ¿no? Este foro en el que estamos hablando todos y buscando soluciones y poniendo encima de la mesa pues también deficiencias y bueno, necesidades, pues es el claro ejemplo que ponemos siempre. El paciente no tiene que estar ni siquiera en el centro, con vosotros al lado. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los panelistas. De verdad, creo que ya mismo hay que estar pidiendo una segunda parte con un café. Y nada, continuamos. Muchísimas gracias por asistir esta tarde. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Muchas gracias. 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 Adiós. Adiós.